tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu mirada, 6:06. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. Y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Emarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien. Ya aquí, casi a la mitad de la semana, vamos a hablar, la segunda parte de este tema con el que nos quedamos el día de ayer, vanidad femenina y masculina. Me parece interesante retomar un poquito lo que nos estaba compartiendo Claudia en la introducción del programa. Si bien ya ayer estuvimos hablando de las cirugías estéticas, de más o menos cuál va siendo el significado, qué es lo que acabamos buscando, cómo lo buscamos, cómo hay una inmediatez en los resultados, qué es lo que terminamos encontrando y cómo esto se puede hacer una puerta para abrir muchos más, pues como lo podríamos decir, reincidencias, como para tener reincidencia con estas cirugías. Pasa algo curioso que, como le digo, nos estaba comentando Claudia en la introducción, que ahora los hombres también van teniendo como más acceso a este tipo de procedimientos. Yo, ahorita que estaba escuchando, realmente me sorprendo. ¿Quién se pondría implantes de pectorales? ¿No? Es una situación muy llamativa porque, si usted lo piensa, desde el punto de vista femenino, lo que se está buscando es una figura ideal, una figura que tenga curvas, una figura que tenga unos senos toneados, que tenga unos senos bien colocados en donde van, ¿no? Dependiendo de la estructura de nuestro cuerpo, unas pompis paraditas, una cintura pequeña. Esto, una vez más, como una convención de la salud, ¿no? Una convención de la belleza. Y en el hombre, en estos últimos años nos hemos dado cuenta, es más, nada más es cosa de que usted vea las películas de hace unos 8, 10 años para acá y se va a dar cuenta de cómo ha ido cambiando esta imagen del hombre atractivo. A mí se me hace muy, muy curioso, Gaby, ver en estas películas que se han hecho tan famosas de los X-Men, de los superhéroes mutantes, el personaje que se llama Wolverine en la película está representado por Hugh Jackman. En la primera película, en donde sale Hugh Jackman, uno lo puede ver pues como un hombre atlético, ¿no? Un hombre con brazos fuertes, con una espalda ancha, pues muy normal, ¿no? Y en las últimas películas que hemos estado viendo, bueno, es una masa de músculos el hombre, con todas las venas saltadas, y aparte es un hombre que ya tiene su edad, no está en sus 20 años, ya le va pegando a los 50. Podríamos decir que está en unos 45 años y el hombre está como un toro de músculos. Y nos vamos dando cuenta cómo en las películas hacen pausa en estas imágenes, ¿no? Como hay cuando sale un hombre, ¿no? Así como cuando sale la mujer en el traje de baño, también hay estas escenas como que nada que ver con la película, del hombre cambiándose la playera, ¿no? O del hombre saliendo de la regadera, ¿no? En un diálogo que no tiene otra función más que mostrar el cuerpo del hombre y bueno, también tener ahí algo llamativo para el público femenino. Pero no solamente es para el público femenino, también para los hombres se va generando, culturalmente lo podríamos decir, ¿no? Alrededor de la moda, ¿cuál es la imagen que debería de perseguir un hombre? Es más, si usted se va todavía más atrás, acuérdese de James Bond cuando era este señor Sean Connery. Sean Connery, pues es un hombre bastante masculino. Y en las películas de James Bond, cuando salía con su traje de baño de esos antiquísimos que eran un calzón elástico, el hombre es un oso, está peludísimo, Sean Connery. Pues porque los hombres por lo general también suelen ser muy, muy, muy característicos en este tipo de cosas. Y ahora los hombres depilados, en todas las películas, hasta Wolverine también, en la primera película salía pues peludón como somos los hombres, en la última depilado, ¿no? Como una salchicha, el hombre, pero de músculos. Entonces, esto va dando una imagen de alguna forma cultural de cómo se ve bien un hombre. Y esto también nos va llevando a buscar ciertos medios para alcanzar esta figura. Y aún así, una parte interesante de poder pensar la perspectiva femenina y masculina de la vanidad, y aclaro, femenina y masculina no significa que sea exclusivo de la mujer o exclusivo del hombre. Recordemos, ayer decíamos, hombres y mujeres tenemos aspectos femeninos y masculinos.
Pero uno de los aspectos masculinos, digamos, de la vanidad es que está centrada en el tener, y en lo femenino, en el ser. No, normalmente, bueno, no queda muy claro esto únicamente con decirlo, pero tomando como ejemplo esta cuestión del físico, por supuesto que ya se ha llevado a un punto en donde básicamente es una aproximación muy cercana a la femenina. Pero esta idea del cuerpo masculino, el cuerpo masculino cliché al que aspirarían los hombres, musculoso, etcétera, por lo general, al menos en el aspecto masculino de la vanidad, tendría que ver con una funcionalidad de esos músculos, no con un lucir los músculos, sino con la fuerza que se tiene a través de esos músculos, con todo lo que se puede hacer, con todo lo que se puede llevar a cabo. Y la virilidad se coloca en el sentido de que pueden ser muy fuertes, de que pueden defender a las personas, de que pueden levantar cualquier cantidad de cosas, pero tiene esta funcionalidad. Es ahí en donde podría ser uno de los ejemplos, no el único, en donde podemos ver este aspecto de la valía puesta en el tener, en lo que tengo, no como una cosa únicamente visible, sino como algo que es útil, como algo que tiene otra reacción, que provoca, que me permite hacer algo, que tiene alguna consecuencia. Por eso es muy raro que un hombre se haga cirugía. Por eso suena verdaderamente absurdo que un hombre se ponga implantes de pectorales, porque eso no lo va a hacer más fuerte. Puede tener implantes de pectorales y puede tener implantes de abdominales, pero eso no lo va a hacer más fuerte. Si es un hombre enclencle, sigue siendo un hombre enclencle. Pero ahí la cuestión es que la vanidad en muchas ocasiones también en el hombre va puesta más bien en un sentido femenino, en el sentido de ser, de verse como si fuera ese ícono, ¿no? No por lo que, no, esto va en el sentido no de lo que pueda lograr con ese cuerpo, no de lo que pueda ser capaz con ese cuerpo u obtener, sino lo que pueda representar con ese cuerpo. Vale lo mismo si se puede representar al héroe, si se puede representar al ídolo, que es algo por lo general más característico de la identidad femenina, ¿no? Ese parecer como que tengo unas cosas colgando en las orejas, como que estoy altísima y me pongo unos tacones, como estas orugas que tienen los ojos así pintados gigantescos. Eso es mucho más característico de las mujeres. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp. Si usted quiere participar, el número es 333-822-3208. Se lo repito, 333-822-3208. Estamos hablando el día de hoy sobre la vanidad femenina y masculina. Y antes del bloque comercial, estábamos hablando un poquito sobre el aspecto, digamos, como de la apariencia que puede llegar a tornarse pues bastante dispar en lo que tendría que ver con un hombre, con esto que nos iba señalando Claudia en la cápsula. ¿Implantes de pectorales? ¿Qué no se supone que uno tiene pectorales porque hace ejercicio con sus pectorales y bueno, entonces eso lo hace uno un hombre más fuerte de su pecho, ¿no? ¿Cuál sería el punto de ponerse implantes pectorales? Y ahí sería esto que tú estabas señalando, Gaby, el parecer, ¿no? El tener y no tanto el ser. Es el que parezca que somos una figura atractiva, el que más allá del uso, ¿no? de los músculos, que ahorita realmente se está trastocando esta idea en los hombres, la cosa es que se vea como que tengo, ¿no? O personas que van
todo el tiempo al gimnasio y están muy entusiasmados con delinear su cuerpo, con marcar sus músculos y no levantan un garrafón en su casa, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estamos corriendo como estúpidos en una caminadora si nos vamos a ir en carro a nuestro trabajo que está a 10 cuadras? ¿No? Realmente ahí va perdiendo todo el sentido práctico, pero nos vamos dando cuenta cómo también está esta parte en nuestro psiquismo como hombres, en donde esa parte que se entiende más comúnmente como femenina puede quedar privilegiada en lo que tendría que ver con nuestra apariencia, ¿no? Esto también va dando un giro muy distinto, Gabriela, cuando se van tomando modas como ahorita el tener barba. No, es una cosa muy curiosa. El otro día leí un artículo que hizo una muchacha que estaba muy indignada, muy indignada, porque era una muchacha a la que le gustaban mucho los hombres con barba, ¿no? Que le parecía algo muy masculino, que le recordaba su infancia, como sus tíos, su padre, estaban trabajando en el taller, iban a cortar leña, se sentaban a arreglar un carro, y era como algo que a ella le parecía muy icónico de su infancia. Y estaba muy molesta porque de alguna manera se empezó a poner de moda usar barba. Y untarse menjurjes para que la barba brille, para que la barba se quede de alguna forma, acondicionador, shampoo para la barba. Y estaba muy indignada, desde ya su muy particular punto de vista, porque le parecía algo increíblemente poco varonil hacer todas estas cosas. Y que ella tenía esta idea de que la barba estaba relacionada con hombres que sabían utilizar sus manos para trabajar. Por lo general, nosotros podríamos pensar en una figura muy icónica como un leñador. Un leñador porque trae barba, definitivamente no para que se le vea bien. Un leñador trae barba porque está trabajando en el frío, porque le saltan astillas a la cara y entonces tener una barba robusta pues lo salva a uno de espinarse los cachetes más de una vez, ¿no? O estar utilizando herramientas, o el clima, ¿no? Pero cuando se hace todo este culto hacia un digamos, como atractivo masculino, o hacia una característica masculina más bien, como es la barba, y bueno, ya vamos a que nos delineen la barba 2 veces a la semana, así como las mujeres van al estilista de repente, ¿no? A las uñas, ¿no? A las uñas, ¿no? Para que bueno, y ahora me pongan y me hagan un masaje y el bigote me lo delineen. Qué raro empieza a girarse esto, ¿no? Y esta muchacha estaba muy indignada porque se sentía engañada por los hombres que utilizaban barba y que se daba cuenta de que no sabían usar un desarmador, ¿no? Y esto, una vez más, nos lleva a pensar cuál es el punto de este tipo como de cultos a la apariencia. Se va volviendo más bien una concha alrededor de nosotros, como si fuera un caparazón o una máscara de lo que queremos aparentar ser, y no tanto como un resultado de lo que somos, de nuestro trabajo, de nuestras experiencias, de todas estas cosas que de alguna manera también nos van moldeando. Pero es muy interesante también pensarlo, que no es lo mismo ver a un leñador con su barba toda desalineada que ver a una persona con un gorrito tejido agarrado con un pasador a un lado de su cabeza, con una barba súper frondosa, porque inmediatamente podemos identificar cómo es un accesorio, cómo se ha vuelto un accesorio, cómo también va teniendo esta calidad de velo, como lo que tú estabas hablando en las mujeres, ¿no? Que ya no es tanto el uso, sino más bien la apariencia, que a mí me gusta verme de tal forma. Y ojo, no quiere decir que esto no sea algo válido, pero fíjese cómo se van tomando todas estas características para construir un falso self. Que esto es, si lo quisiéramos pensar, lo que ya nos llama la atención en una situación ya de salud mental. ¿Por qué? Porque todos vamos teniendo procesos de identificación, ¿no? Si veo a mi padre, que mi padre usaba bigote, que usaba barba, yo ligo eso con la masculinidad y yo, bueno, ya se me están cosiendo las habas porque a mí también me salga vello facial, y dejármelo y sentirme como un hombre, ¿no? Y tanto nos vamos dando cuenta de que el bigote ni la barba nos hace hombres, ¿no? Eso es una cosa muy distinta. Pero aún así, ahí ya estuvo ese proceso de identificación en el que me gusta eso y entonces lo hago. Que yo veo que mi padre era un hombre fuerte, entonces a mí también me gusta la idea de ser un hombre fuerte. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como él. Y esto es algo muy normal cuando somos niños. Ya cuando somos adultos y continuamos en esa búsqueda de identidad y nos mimetizamos con lo que pensamos que deberíamos de ser, ahí es algo para llamar la atención en un aspecto muy distinto.
Claro, además la vanidad, digamos que es un aspecto, vanidad no es un término en sí mismo que se utilice como parte del bagaje psicoanalítico. Vanidad es un término que se utiliza de manera coloquial. Pero si nosotros hablamos del narcisismo, que sería más estrictamente hablando de lo que atañe a este tema, veríamos un espectro enorme, ¿no? En verdad son muchísimos aspectos que van conformando el narcisismo. Y lo que coloquialmente se nombra como vanidad sería un aspecto, un recorte pequeñito de esto, ¿no? Yo comentaba el día de ayer, es un aspecto importante, por supuesto. A veces tenemos esta idea como de mártir, de que únicamente lo necesario es lo valioso y lo importante, y todo lo demás pues son cosas mundanas que no deberían de importarnos, que si venimos al mundo a ser personas sensatas y ser personas de bien, no tendríamos por qué prestar. Es mentira, es una mentira totalmente. Si fuésemos tan básicos como para no permitirnos disfrutar más que de las cosas necesarias, seguiríamos en las cavernas. No, no habríamos hecho nada por gusto, no habríamos hecho nada por capricho. Lo que nos ha movido hasta donde estamos es el capricho, no la necesidad. ¿Qué necesidad? Si tú te das cuenta y pensamos en la esperanza de vida del ser humano a lo largo de la historia, en los distintos momentos de la historia, podrás notar que hace mucho tiempo no era raro una esperanza de vida de 40 años. Era bastante normal que las personas a esa edad murieran, pues no había penicilina, si alguien tenía algún accidente de guerra, si algún accidente de lo que sea, una gripa, pues ahí quedaba, ¿no? No era nada raro. Y la vanidad verdaderamente, el narcisismo más bien, verdaderamente abarca a tal punto de pensar, en verdad vivimos tanto en gran parte por vanidad. ¿Qué necesidad natural, no de nosotros, porque nosotros es el gusto, es porque queremos vivir más, queremos conocer más, queremos llegar más sanos, queremos simplemente porque nos da la gana, simplemente porque lo deseamos, simplemente porque pensamos que nosotros tendríamos que ser distintos del resto del mundo animal porque somos inteligentes, porque tenemos X o Y capacidad, porque nosotros nos asumimos con alma, porque nosotros nos asumimos con un intelecto y más importante, con una misión en la vida. Eso es vanidad, a final de cuentas. Puro narcisismo. Ese es nuestro narcisismo hablando, ese es nuestro narcisismo deseando. Y qué bueno, porque si no fuese así, si fuese nada más lo necesario, bueno, pues ya lo hemos dicho muchas veces. Nazco, crezco, me reproduzco, muero y ya estoy, ¿no? Soy como una planta, como un vegetal, ya hice mi función, cumplí mi función. Entonces, en verdad, el narcisismo y esta parte vanidosa de nosotros no es algo repudiable, no es algo destructivo por sí mismo. Puede, como todas las cosas en la vida, incluso las mejores cosas en la vida, volverse destructivo, pero no lo es per se. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la vanidad femenina y masculina, y el día de hoy estábamos hablando específicamente sobre esta parte masculina de la vanidad. ¿Qué pasa con los hombres vanidosos? Y creo, Gaby, que de alguna manera se va haciendo un consenso general de que un hombre vanidoso se acaba viendo afeminado por la mayoría de las personas, ¿no? Un hombre que está extremadamente preocupado por su apariencia, por cómo tiene su cabello, por cómo tiene sus cejas, por cómo tiene su piel, por cómo tiene sus manos, ¿no?
un hombre que se haga manicure y pedicure, difícilmente puede pasar como una cualidad varonil, ¿no? Como algo masculino. Se acaba viendo como algo femenino. Y esto es algo interesante de reflexionar un poquito, ¿no? Porque de repente se va haciendo una liga directa a que si un hombre hace ese tipo de cosas es homosexual. Y esto no es siempre el caso. No podremos hacer esa generalización tal cual, ¿no? Ni entrar en un cliché de que un hombre que hace tal cosa, bueno, seguramente es homosexual, o es que seguramente es homosexual, pero todavía no se declara homosexual. No. Si bien podríamos decir, ¿no?, que la vanidad en sí, ¿no?, es un aspecto femenino de la personalidad, hay que recordar que nosotros estamos constituidos tanto por aspectos femeninos como masculinos, hombres y mujeres. Las mujeres también tienen aspectos masculinos, ¿no? Las mujeres también pueden llegar a gozar de ciertos aspectos, pues, masculinos como tal, ¿no? Por ejemplo, podríamos entender que una mujer con voz de mando, una mujer dominante, es una mujer con un aspecto varonil, ¿no? Y bueno, ya escuché a alguna feminista por ahí que dice, no es cierto, eso es de los dos. Es de los dos porque los dos lo podemos manifestar, pero la conducta dominante es un rasgo masculino porque está ligado a la testosterona, porque es algo que se manifiesta en los machos, por lo general. No quiere decir que las mujeres no puedan ser también en partes masculinas. De la misma forma que los hombres también pueden tener aspectos femeninos, como por ejemplo un hombre que cuide, ¿no? Un hombre que contenga a los demás. Podríamos darnos cuenta de que muchos médicos tienen ese aspecto femenino, ¿no? Es digamos como esta parte del cuidado, de ser delicado, de tener mucho tacto con las personas. Eso es la higiene, ¿no? Qué feo, ¿no? Es cierto. Sí, pero quien se molestó de que dije que lo dominante era masculino, también, ¿qué pasa con la higiene? La que higiene es algo femenino, ¿no? Es llamativo, ¿no? Digo, no lavarse los dientes y bañarse, pero tener este cuidado con la higiene, ¿no? Esto de repente sacarse un moco, ¿no? Es como más masculino, o eructar, ¿no? Claro. En público es algo que se va aceptando más, y que las mujeres también eructan, ¿no? Pero usted, ¿cómo vería una mujer que eructe? ¿La vería como una dama? No, la vería como un pirata, ¿no? Así como más ahombrada por esto. Y no tiene nada de malo, ¿sí ve? Realmente, bueno, sí, que nos eructen en la cara, claro que tiene algo de malo, pero estamos constituidos tanto por aspectos femeninos como masculinos, y esto es algo muy normal, muy normal. Es algo que no es para que nos arranquemos los pelos pensando que es que la igualdad de género y es que cómo estamos regidos por un régimen paternalista que aplasta a las mujeres. No, es también lo podemos pensar de alguna forma como un aspecto muy natural en el acomodo, ¿no? Así como también hay sociedades que se van girando alrededor de la figura femenina, pues bueno, también nos vamos a encontrar que muchas otras comunidades y sociedades giran alrededor de la figura masculina, y esto es algo muy normal, ¿no? Es algo muy normal, y que ahí el único problema es que entremos con prejuicios, como este que le estaba mencionando, ¿no? Un hombre que es aseado, un hombre que es delicado en su caminar, en su hablar, es homosexual. No. No, eso no pasa. Un hombre homosexual es al que le gustan los hombres. Y ya. Hasta ahí acabamos. Con fines sexuales. Con fines sexuales. Hasta ahí acabamos con una definición de homosexualidad. No es ni el que utiliza acondicionador, ni el que tiene muchos zapatos. Nada de eso tiene que ver con la homosexualidad. Eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio, y eso es homofobia. Déjeme le cuento. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, como le digo, que somos un mosaico de todas estas características. Y hombres, por ejemplo, que igual y podríamos pensar ya hasta sádicos, barbáricos, como Hitler, por ejemplo. A Hitler le encantaba pintar y cuidar a su perro, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero seguramente era un perro asesino. No, era una perra y la quería y le pintaba cuadros y dormía junto con él. Era una cosa también muy acogedora. Y era un sociópata, era un psicópata el hombre. Y aún así tenía estas partes, ¿no? Aún así eran estos cuidados, y lo vamos a encontrar en todas partes. Entonces, definitivamente que no podríamos hablar de que estos rasgos vuelven a un hombre homosexual. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que
muchos de estos rasgos aparecen en hombres con una preferencia homosexual. ¿Por qué? Porque la postura homosexual la podríamos ver más colocada, dependiendo de la raíz de la homosexualidad, en una postura femenina, ¿no? Y esto es una cosa bastante llamativa, porque uno puede decir, bueno, pero es que son hombres. Sí, claro, en lo sexual se es hombre, pero la postura resulta ser más feminizada, resulta ser receptivo. Fíjese cómo va hacia el dejarse penetrar, ¿no? Es recibir, y ahí es en donde acaba calificándose como una situación femenina. Claro, y los hombres que tienen muy muy marcado este aspecto de su personalidad, tienden a, por lo general acá cuando hablamos acerca de la histeria, hablamos de las mujeres histéricas, porque la histeria es un padecimiento predominantemente femenino, pero hay algunos hombres histéricos, no es muy clásico observarlos. Hombres histéricos, no con rasgos histéricos cualquiera puede tener, sino ya con una buena cantidad de rasgos histéricos o bien con una estructura de personalidad histérica. Este tipo de hombres suelen tener esa clase de comportamiento. No es muy de extrañar que una mujer ande buscando los reflejos en todos lados para poder verse en un espejo, ¿no? Pero es raro ver que un hombre lo haga, ¿no? Por lo general, decíamos, esta identidad masculina, esta vanidad del hombre, está más puesta incluso en el ver que en el ser visto. Es más clásico darse cuenta de un hombre mirón, por ejemplo, que de una mujer indiscreta, ¿no? Una mujer que indiscretamente está mirando a algún hombre que le llama la atención. Bueno, no es tan común como ver, o mujeres chiflándole, ¿no? a un muchacho que pasa, pues no es muy común eso. Y en la contraparte, sí es más común ver a los hombres hacer esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la constitución psíquicamente está puesta en el tener, como en el extender la mano hacia afuera. Por eso está más puesto en el ver al otro, en el observar, apreciar al otro, demostrarle que puede al otro, ¿no? Hacer algún obsequio al otro, que eso también es mucho más masculino. Declararse, es más típico que el hombre se declare, que el hombre invite, que el hombre haga este tipo de cosas. Cuando es más pesada la parte femenina en el hombre, va a tender más a la autoobservación, a verse a sí mismo. Es curioso observar esto, porque da una impresión como de una persona un tanto superficial, ¿no? Como una persona exclusivamente centrada en sí mismo, y por alguna razón la sociedad castiga esto mucho más en el hombre que en la mujer. En la mujer no se castiga mucho, se castiga más en el hombre precisamente porque es un rasgo femenino, porque es un rasgo que remite a lo femenino. Y cuando nos damos cuenta de esto, podríamos pensar más de fondo qué consecuencias tiene esta forma femenina de vanidad en el hombre en su relación de pareja. Tiene consecuencias verdaderamente importantes, porque puede, como tú decías, José Luis, no significa que sea homosexual, pero sí significa que va a tener una relación muy peculiar con su pareja mujer. Ahí sus narcisismos van a chocar. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Mira, Salvador hace mucho que no escribía. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y son las 6:49 y estamos en el último bloque del programa del día de hoy,
Y nos llegó una participación. Les recuerdo que tenemos nuestros teléfonos en cabina, el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, así como nuestro WhatsApp 333 822 32 08. Y también estamos en Twitter, si usted nos quiere mandar alguna participación por ahí o acompañarnos en el chat, como ya lo está haciendo Sergio. Tenemos el Twitter @desde tu mirada, y tenemos a nuestros últimos seguidores, a Jos López, a Yossi y a Basila Correa. Muchas gracias por seguirnos en Twitter. Y nos dice Salvador: mis rasgos narcisistas son dejarme el cabello y las patillas largas. Se me hace un aspecto clásico y tener el abdomen marcado. Mira, Salvador, hay que hacer un club. Hagamos un club. No, es una cosa curiosa, ¿no? Como en los hombres justamente vamos teniendo ciertos rasgos o ciertas características de nuestra persona que pues simplemente nos parecen agradables y les damos un cuidado especial, ¿no? Esto es una cosa, como lo habíamos dicho, muy normal, sí, tiene que ver con un rasgo femenino, ¿no? En la personalidad, ya que si nos ponemos el jaboncito, que si nos ponemos el perfume de tal y que si nos ponemos el acondicionador de cual, habrá hombres que simplemente agarran el jabón y con eso se lavan todo el cuerpo, y olvídese del shampoo, olvídese del acondicionador, olvídese de lo demás, ¿no? Y ahí realmente, ¿cuál sería el rasgo en lo narcisista, ¿no? ¿Cuál sería el narcisismo ahí alrededor de eso? Bueno, sea como sea, si no queremos parecer un hombre de las cavernas, tarde o temprano nos tenemos que meter tijera en las barbas, ¿no? Tarde o temprano nos tenemos que cortar el cabello también, o al menos darnos una cepilladita, porque si no parecemos el Yeti. Entonces, aún ahí, aún en eso, aún en ese descuido que podríamos llegar a pensar, hay algo de narcisismo. Y esto es algo bueno, rescatable, porque también habla de nuestro deseo de ser el deseo de alguien más, de vernos atractivos y atractivos hacia nuestros propios cánones. Si ve, habrán personas que dicen, no, bueno, es que la barba es una cosa terrible, o las patillas, bueno, ya pasaron de moda, o el cabello de tal o de cual forma, y bueno, también son gustos, ¿no? A final de cuentas son gustos. Hay algo ahí alrededor del cabello que a mí siempre me llamó mucho la atención, se lo voy a compartir, de cuando era un jovenzuelo, porque igual le alcanza a ver, yo también traigo mi cabello largo, y ha sido un uso de toda la vida, es algo que disfruto también. Y en las escuelas, a los hombres, al menos en los colegios en los que estuve yo, era una insistencia y una persecución con cortarse el cabello, que yo nada más nunca terminé de entender. Y era un argumento muy, muy usado, que decían que el cabello largo era de las niñas, ¿no? Es que las niñas son las que traen el cabello largo. Y yo crecí y me eduqué en colegios católicos, y luego volteaba a ver al Sagrado Corazón y veía a Jesús con tremendas matas brillosas, ¿no? Castañas. Yo decía, bueno, ¿cómo dicen eso, no? A final de cuentas, ¿por qué tendría? Y en algún momento se la señalé a algún maestro y también me costó mi viaje a la dirección y un ratito de castigo, pero fíjese cómo nos podemos llegar a cerrar con este tipo de cosas. Es que esto es para niños y esto es para niñas. Y ahí es en donde ya vamos haciendo un prejuicio de género, ¿no? O que un niño no puede utilizar un hornito, ¿no? Es que una niña no puede jugar con carritos. Eso ya habla de una cerrazón y de una visión que tenemos de un palmo de narices, de toda la diversidad que hay en el ser humano, ¿no? De cómo hay muchas actividades que justamente se prestan porque divierten, ¿no? También es una cosa muy triste que podemos ver a una niña viendo al papá o viendo al hermano usando herramientas, y la niña, pues el hermano, tal vez si tiene una buena predisposición, la invita, mira, ven, ayúdame con tal, y luego vemos que llega la mamá o llega el papá alarmadísimo. ¿Qué estás haciendo? Suelta esas herramientas, te vas a lastimar. Y la niña toda asustada. Pero si hubiera sido un niño, bueno, se nos hincha el pecho de alegría y decimos, bueno, es que claro, mi hijo ya le están gustando las herramientas, como cavernícolas, por Dios. A las niñas también les gustan las herramientas, y las niñas también pueden ser muy buenas usando herramientas. Ese tipo de prejuicios, que si es el cabello, que si son los juguetes que usan, que si son las actividades que les llaman la atención, eso es algo que realmente genera unos traumas horrorosos en las personas. ¿Por qué? Porque nos acabamos sintiendo atrapados en un estereotipo que a veces no nos gusta. Habrá niñas que las herramientas, bueno, no les llaman nada la atención y les da mucho asco enmugrarse con aceite o con grasa.
Y bueno, pues es muy respetable. Y hay niñas que les gusta, hay niñas que les gusta ensuciarse, que les gusta desarmar cosas. Y podríamos decir, bueno, pero es que eso es una cosa muy masculina. Sí, pero eso no lo hace niño. Esa niña no se va a transformar en varón porque le gusten esas cosas, ¿sí ve? Sino que va a poder crecer de una manera diferente y con algo que tiene su deseo puesto. Tenemos aquí una participación vía WhatsApp, nos dicen, ¿y qué de los disque hombres que ahora se rasuran todo el cuerpo? Esa ha sido, y ahora está más difundido, pero tiene mucho, mucho tiempo esta costumbre de rasurarse todo el cuerpo. Lo curioso es que muchas mujeres lo exigen, ¿no? Muchas mujeres exigen esto y también lo ven como un rasgo de belleza. Aquí hay algo interesante para poder reflexionar. Ahorita que tú estabas hablando acerca de los juguetes, José Luis, recordé un diagrama que vi en en internet, que era para poder identificar si un juguete es para niñas o es para niños. Está muy interesante el diagrama. Y la pregunta básica era, ¿se utiliza con el genital? ¿Se necesita el genital para maniobrar el juguete? Si la respuesta es sí, entonces no es para niños. Si la respuesta es no, entonces da lo mismo. Si se lo das a un niño o si se lo das a una niña, ¿no? No tiene nada que ver. Si se es niño, si se es niña, se puede aprender de todo. De hecho, me parece muy interesante también esto pues, que nos comparte Salvador. Concluyendo esto, si nosotros, un hombre o una mujer, oye, yo no veo que tengamos, nada más Silva, pero no veo ninguno nuevo. Igual y nomás nos está chulando. Si un hombre o una mujer tuviesen únicamente aspectos, vamos a pensar en una mujer con únicamente aspectos femeninos en su personalidad, sería algo aberrante, verdaderamente. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos lo rescatable, lo más productivo, digamos, de los rasgos femeninos, no de la mujer, sino femeninos que podemos tener mujeres y hombres, o podemos tanto mujeres como hombres carecer de ellos. Es esta receptividad, hemos dicho, es un carácter más pasivo por lo general. Un carácter absolutamente pasivo es aberrante. Se transformaría en una persona pasivo-receptiva, en una persona totalmente egocéntrica, en una persona que no puede ver más que el propio espejo constantemente y estarse adorando y estarse idolatrando. Y eso sería algo aberrante para un hombre y para una mujer también. Y un hombre o una mujer con exclusivamente rasgos masculinos en su personalidad también sería algo aberrante y barbárico. Y ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la higiene. La cuestión de la higiene es un rasgo más cargado hacia lo femenino. La autoobservación es un rasgo femenino, que qué bueno que lo tengamos todos, porque si no los tuviéramos todos no nos bañaríamos todos. Entonces, esta autoobservación que hace decir, bueno, ya como tú decías, ¿no? Ya la barba, ya le hace falta una recortadita, ya me hace falta un bañito, ya. Esto es muy importante que lo tengamos todos. La predominancia es lo que da ese carácter, esa esencia masculina o femenina a las personas. Si hablamos de vanidad, todos son, es mentira que solo las mujeres son vanidosas, y hay aspectos muy puramente masculinos de vanidad específicamente, como los que hemos estado hablando, que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver, y hay otros que claro que van cargados hacia un aspecto femenino, pero lo que le va a dar esa calidad como de hombre o de mujer es la predominancia de estos. Entonces no hay que asustarnos o pensar que hay exclusividades, simplemente pues hay que conocer bien cómo se constituye nuestro carácter, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.